Hola, soy John de Proyecto Biblia. Y esta semana en el podcast, Tim y yo terminaremos la conversación en torno a la Biblia como literatura antigua de meditación hebrea. La semana pasada hablamos de la historia de Caín y Abel que encontramos en la página 4 de la Biblia. Es una historia clásica que resalta el estilo narrativo hebreo. Es corta, confusa y ambigua. Y durante milenios, la gente la ha estudiado y meditado en ella. Así que esta semana, Tim y yo continuamos nuestra conversación sobre la historia de Caín y Abel y hablamos de por qué la literatura de meditación fomenta este tipo de dificultades. ¿Por qué usamos la palabra meditación? En realidad, esta es la forma en la que la Biblia retrata al lector ideal de este tipo de literatura. Pensar en cosas tales como la narración de Caín y Abel te hace bien, y para eso está diseñada la Biblia. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. ¿Te gustaría hacer un resumen ahora mismo o prefieres que lo intente yo? Creo que podríamos resumir mientras examinamos el Salmo 1. Ah, bueno, genial. Sí. Pero antes de ir al Salmo 1, ¿podemos simplemente revisar un par de cosas más de Génesis 4? Ah, muy bien. Porque, sí. o sea... Me parece perfecto, sí, ya que estamos aquí. Estamos aquí y estamos diciendo que es una genialidad. Ok. Simplemente continuemos. Ujú. Llegamos al punto en que Caín estaba enojado y cabizbajo. Sí. Llegamos a la brillante afirmación de Dios: si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ujú, sí. Ese es el versículo 7. Sí. Ya hablamos de eso. Ujú. Bien, ahora el versículo 8 dice: Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ujú. ¡Wow! Eso es bastante. O sea, en solo 2 frases allí de repente uno dice: ¡wow! ¿Qué acaba de suceder? Muy bien. Piensa en la técnica narrativa que vemos aquí. Bien. Vimos la respuesta de Caín. Ujú. Ira. Sí. Y se puso cabizbajo. Ujú. Dios dice, aquí tienes una decisión. Y lo que no se nos da es que Caín luchando con la decisión. no vemos toda una representación de la lucha interior de Caín. La escena de él así. Sería una escena genial si fuéramos a hacer una película sobre esto. Tal cual, sí. Él alejándose después de hablar con Dios Sí. y quedando como... Oh. Ujú. Sí, este es el momento Breaking Bad. Sí. Sí, se podrían hacer más de 5 episodios sobre este momento de Caín. Totalmente. Ujú. Luchando con la decisión. Claro. Lo veríamos cenando esa noche en un cuarto oscuro. Y comenzando a maquinar algo como, bueno, creo que sé lo que voy a hacer. Sí, totalmente. Ujú. Pero no. Todo lo que tenemos es que lo siguiente que sucede es que Caín habla con su hermano. Vayamos al campo. Vayamos al campo. Ujú. Y uno dice, espera, bueno, ¿al campo? Bien, el campo es donde trabaja Abel. Sí. Perdón, Caín. Caín es agricultor, Sí. así que vayamos a mi territorio. Mm. Y luego de repente se levanta y mata a su hermano. Mm. Entonces nos toca a nosotros completar esa parte de la historia. Mm. ¿Por qué lo hizo? ¿En qué estaba pensando? Y volvemos al versículo anterior. Y todo lo que tenemos es que El pecado estaba agazapado en la puerta. él permitió que el animal... Que el pecado depredador lo devorara. Que el pecado se comiera su almuerzo. Fue más que el almuerzo. Se salió con Y la él suya. eligió no dominarlo. Mm. El punto de Dios era, puedes elegir. Puedes elegir el bien y resistir, Sí. o puedes permitir que el pecado te domine. Mm. Pero tú tienes la capacidad de dominarlo. Y las consecuencias son muy graves. Sí. Como matar a tu hermano. Sí, correcto. No es solo tomar un fruto, como en el paralelo del capítulo anterior. Sí, claro, es algo como, ¿por qué tanto lío por un fruto? Bueno, ¿y qué tal esta historia? Matas a tu propio hermano. Sí, muy fuerte. Sí. Es cierto. Así que sí, piensa que aquí están sucediendo 2 cosas. Mm. Una vez más, el versículo anterior, el 7, si eliges lo bueno, ese es el hipervínculo que nos lleva de nuevo a lo bueno y a lo que no es bueno, Sí. el bien y el mal, El conocimiento del bien y el de mal, los sí. capítulos 1 y 2. Ujú. Y luego la frase, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Sí, dominarlo. El concepto de ejercer dominio ha aparecido solo una vez en la historia hasta ahora,
Y es a lo que los humanos... Es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Ujú. El gobernar el mundo en nombre de Dios. Claro. Y ahora vemos que podemos dominar nuestras decisiones morales Mm. si elegimos. Mm. La implicación es, bueno, si no domino el pecado, El pecado va a ser de las suyas conmigo. aparentemente el pecado me dominará a mí. Mm. Lo cual suena muy parecido a cómo Pablo ve el pecado en el capítulo 6 de Romanos, en el cual casi con toda seguridad reflexiona sobre esta misma historia y su vocabulario. Mm. ¿Qué significa? Ha meditado en ello. Ujú, sí. ¿Qué significa dejar que el pecado te domine? Significa que ahora yo defino que es algo bueno que mi hermano deba morir. Eso es lo bueno. Es la decisión correcta. Eso es lo bueno, sí. La decisión correcta porque mi vida no está funcionando de la forma en que quiero que funcione. Mm. No estoy recibiendo favores de parte de Dios. Ujú. ¿Qué debo hacer? Bueno, tal vez si mato a mi hermano, podré obtener algo de favor. Sí, o ahora estoy enojado porque me han dejado de lado. Mm. Yo soy el que no recibió lo que yo merecía. Eso es cierto. Sí, Ujú. no entendemos su motivación. Solo sabemos que está enojado y que luego va a matar a su hermano. Por alguna razón que... Eso es bueno en su propia opinión. Exacto, sí. Ese es un buen ejemplo sobre lo que dice Jerome Walsh. Tienes que rellenar las posibilidades en tu Sí. mente. Ujú, ujú. Nosotros solo completamos esos dos y luego podríamos retomarlos nuevamente. Sí, yo no merezco lo que me tocó en la vida y estoy enojado por eso. Mm, Esta otra persona está obteniendo lo que yo merezco. claro. Lo bueno para mí es, lo que sea, hacer que mi vida sea más importante que la suya. Así que lo mato. Esa es una forma totalmente legítima de interpretar lo que está pasando aquí. Y si pudiéramos, probablemente podríamos imaginarnos otras 2 o 3 versiones. Sí. Ujú. Pero el punto es que intencionalmente no se nos cuentan las motivaciones de Caín para que hagamos el ejercicio Y nos enfrentemos con ella. y nos enfrentemos con ello. Sí. Y cuando salimos de allí y nos ponemos a reflexionar y a pensar en las motivaciones de Caín, aprendemos mucho sobre nosotros mismos. Entonces, como que para tener éxito al leer la Biblia, como en un tiempo devocional, que es la expresión que se usaba en mi tradición, Ujú. o en nuestro tiempo a solas con Dios, el éxito no es que al terminar necesariamente tengamos una mayor comprensión o algún principio claro. Ujú. El éxito podría ser simplemente que al terminar nos quede en mente una ambigüedad con la que tengamos que luchar el resto de la semana. Cierto. ¿Correcto? Sí, correcto. Eso, en sí mismo, Ujú. es exitoso. Sí, y... Cuando hablo de libertad y emoción, Ujú. eso es lo que nos da. Es como, oh, wow, genial. Esto es algo que me llevo, con lo que me quedo luchando y que puede darle forma a las cosas. Ujú, sí. No es como un libro de texto del que tengo que memorizar respuestas y nada Ujú. más. Sí, correcto. Es exactamente así. Ujú. Y cada historia es un universo de este tipo de cosas. Sí. En este momento estoy trabajando en un proyecto personal. Estoy estudiando Primera y Segunda Samuel. Ah, Estoy en el grueso de las historias sobre Saúl y David, en ese periodo en que Saúl pasa de ser el rey elegido, con el que todo el mundo estaba feliz, hasta Mm. su caída en la locura. ujú. Y amigo, te lo digo, es tal como la serie Breaking Bad o cualquier película de las del Padrino. Ajá. Es toda una historia que, por medio de este nivel de genialidad, contiene como 40 historias de episodios repletas de historias, Mm. una al lado de la otra, y todas son brillantes. Hmm. Y vemos a un hombre caer en la locura egoísta, locura destructiva. Sí. Y te digo, cada vez que leo una parte nueva y tomo notas y pienso al respecto, termino diciendo, ¡ay, cielos! ¿Cómo la embarré? Estoy tan arruinado. Ayúdame, Dios, por favor, ayúdame. Te llena de temor de Dios. Claro que sí, Sí. porque uno dice, yo podría hacer esto. Qué rápido podría caer en algo así. Veo estos patrones en mi propio comportamiento que fácilmente me podrían llevar por ese camino. Pero tenemos que permitirnos entrar en la historia de este personaje antiguo. Sí, no podemos simplemente flotar por encima de ella y tratar de elegir principios a partir No, de ella. no. Tenemos que entrar. Realmente tenemos que entrar al mundo de esta narración. Sí, Y hacer lo mismo de lo que hablamos. ¿Por qué Saúl hizo eso? claro. ¿Por qué no escuchó a Samuel? ¿Por qué ofreció el sacrificio y no esperó? Ujú. Y te quedas reflexionando y precisamente eso es lo que nos lleva a pensar, ¿alguna vez soy impaciente? Cielos, creo que sí. Soy como este tipo. Claro. Ay, no. Y eso es tan bueno. Sí. Pero tenemos que tomarnos el tiempo. ¿Podemos seguir adelante con esto? Yo quiero
tenía ¿Quieres en Génesis 4? Sí, sigamos con... Yo quiero seguir solo una más. adelante. ¿Quieres continuar aquí? Ok, bueno, trato Sí. hecho. No, está bien. Entonces, ¿avanzamos? No. ¿Qué preguntas tienes? Sigamos aquí. Ok, bueno, el versículo 9. Ujú. Estamos en el versículo 9. Él mata a su hermano, sí. Sí. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ujú. Eso probablemente debería ayudarnos en el capítulo anterior, cuando Adán y Eva estaban... Sí. Sí, comen el fruto, se esconden. Y Dios dice, Y luego Dios viene y dice... ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están? Ujú, sí. Claro, o sea, es un hipervínculo que nos lleva de regreso a eso, Ujú, a sí. ese detalle de la historia. Claro. Es lo mismo en Génesis 3. Ujú. O sea, ¿por qué Dios preguntó dónde están? Exactamente. ¿Por qué ahora pregunta dónde está Caín? Eso. Y ahora pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No sé, respondió. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Ok, hagamos una pausa justo ahí. Ok. Ahora tenemos otra afirmación en la narrativa. En lugar de que el narrador nos diga, y Caín pensó para sí mismo, No soy responsable. no tengo que rendir cuentas. Tú eres el que no consideró mi ofrenda. Mm. ¿Por qué estás...? No, todo lo que tenemos son esas dos palabras en hebreo. Soy responsable por la No sé. Ujú, Y luego, ¿soy acaso guardián de mi hermano? claro. Eso también te hace pensar, bueno, No, eres su hermano. sí, correcto, Ujú. pero ¿yo soy el guardián, el Mm. protector de mi hermano? Claro, ¿soy yo quien tiene que asegurarse de que mi hermano esté a salvo? Eso, No, ese es tu trabajo. Tú eres el que se puso a su favor. sí, es una pregunta muy rica. Te hace pensar, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Mm. Pues, en un sentido, sí lo soy. Soy el guardián de todos, en cierto modo. Sí, es un compañero Todas de... las personas tienen imago Dei. Claro, y dentro del mundo de esta narrativa, esos son los únicos 4 humanos que existen. En ese momento estaban casados, ¿verdad? No, todavía no. Ah. Él va a irse a buscar a su esposa misteriosa dentro de algunos párrafos. Mm. Entonces sí, es una frase tan rica y uno piensa, bueno, en un sentido sí, supongo que sí. Yo no lo habría dicho así, pero ahora que lo hemos dicho así, es una frase clásica. El versículo 10. Ujú. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha. Un momento. ¿Qué has hecho? Sí. Es exactamente lo que les dijo a Adán y Eva Ah, sí. y a la serpiente. Ujú. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sí, santo cielo. Esa se va a convertir en una idea muy significativa en la Biblia. Sí, la sangre inocente Ujú. que clama desde la tierra. Esa es una afirmación extraña. Bueno, hay algunas cosas culturales en el trasfondo y algunos otros Ujú. detallecitos. Así que quizás nos convenga comenzar con la tierra. Ok. La palabra tierra es la palabra Adamá, Mm. que está conectada con la palabra Adán, Ajá. humano, Ok. Adán. La humanidad viene de la Adamá y se supone que debe regresar a la Adamá. Entonces, si estuvieras leyendo esto en hebreo, sería como la sangre de tu hermano clama desde la Adamá. Sí, y eso te evoca... E inmediatamente se nos evocaría la Ujú. idea de, oh, la tierra, la humanidad. Sí. Nuestro rol de cultivar la Ujú, tierra. sí. Que venimos de la tierra. Ujú. Todas esas ideas están ahí. Sí, y tú viniste de la tierra y a la tierra regresarás. ¿Verdad? Ujú. Génesis 3. Ujú. Pero aquí, Abel ha regresado a la tierra, por así decirlo, pero no de la forma legítima de morir en una edad madura. Mm, Más bien es su sangre la que se ha derramado en la Adamá, la tierra. Claro, sí. Así que la sangre inocente que yace en la tierra, en lugar de que esta persona sea enterrada en la tierra, la sangre en la tierra, y hay una cosa cultural sobre... En realidad eso es cierto aún, creo, en nuestra cultura, que el entierro o la cremación, Sí. y como sea que se llame eso, el esparcir las cenizas en cierto tipo de espacio, Sí, esparcimiento. lo vemos como una forma de cierre. Cierto. La Ujú. mayoría de las culturas están buscando una forma de encontrar el cierre para el final de una vida humana. Mm, Muchas culturas tienen diferentes prácticas y formas de hacerlo, pero es apropiado para... o también lo equiparamos con el honor y la dignidad. sí. Por ejemplo, si esa persona merece ser enterrada como la forma correcta de honrar quién es, etc. Ujú, ujú. Así que la mayoría de las culturas tienen conciencia de que morir de una manera en la que nuestro cuerpo no es tratado adecuadamente es injusto de cierta manera. Claro.
Ujú. Es cierto en la cultura bíblica, el no ser enterrado es una de las cosas más deshonrosas y horripilantes que te puedas imaginar. Mm. Que tu cuerpo quede tirado en el campo, pudriéndose, Claro, sí, es y vergonzoso. que tu sangre se derrame en la tierra. Ujú. Y así se entiende la frase que la sangre derramada en la tierra se convierte como en un megáfono para el Dios creador, justo y bueno. Y que Él nota la sangre inocente derramada en la tierra y que esta sangre clama a Él. Es muy poderoso. Totalmente, sí. Y no es la única vez que se usa en la Biblia, esta imagen de lo que no está enterrado o de la sangre que clama desde la tierra. Eso sucede. Ujú. Es la misma frase que se usa para los israelitas y la esclavitud. Los israelitas clamaron, su clamor subió a Dios. En Éxodo capítulo 2. Es la misma expresión, clamar. ¿Qué pasa en el Salmo donde las rocas claman? ¿Es la misma expresión? Bueno, eso tiene más que ver con la creación, que tiene una voz que alaba a Dios. Ah, ok. Eso sería interesante. Las cosas que claman a Dios. Sí, cosas que claman a Dios en la La Biblia. creación lo hace y también Sí, la sangre desde la tierra. el sufrimiento de la esclavitud es un clamor que Dios escucha. Dios escucha el clamor de la creación y la alabanza. Sí. Dios también escucha el clamor de la sangre inocente. Mm. Entonces ahora escuchamos la afirmación de que, oh, vaya, la vida humana es importante para el creador de la vida. Tanto que Dios se fija incluso en el clamor de los muertos inocentes en medio de un campo donde pensabas que nadie estaba escuchando. Mm. ¿Por qué salieron al campo? Nadie podía escuchar. Nadie iba a encontrarlos en el campo. Pero luego te das cuenta de que Dios sabe y Él escucha. Muy bien. Muy bien, versículo 11. Ujú. Ahora pues, maldito eres de la tierra. Eres maldito de la Adamá. Sí, eres desterrado de la Adamá. Ujú. En Génesis 3 es maldecido, Ujú. pero la maldición es en realidad que va a ser más difícil Ujú. trabajar la tierra. Sí. ¿Hay algún tipo de vínculo aquí? ¿En Génesis 3? Sí. Sí, es correcto. En Génesis 3 estás listo para cultivar el jardín. Ok. Perdón, en Génesis 2. Ok. Usen el jardín, cultívenlo, lábrenlo, Sí. conviértanse en agricultores. Ok, sí. Génesis 3. Ahora que Ahora que han elegido... han elegido saber y hallar el bien y el mal en sus propios términos, el entorno, Claro. tanto el entorno relacional como su experiencia de vida aquí, van a ser de hostilidad Sí. y tensión en lugar de facilidad y paz. Claro. Pero tú sigues trabajando la Adamá, la tierra, en Génesis Sí, 3. y sigues trabajándola. Solo que ahora es difícil. Y ahora Y tienes ahora él es maldito porque ahora ni siquiera puedes quedarte en un mismo lugar Cierto. para trabajar la tierra. Ah. Eres maldito y desterrado de la tierra. Eso es lo que dice. Vas a ser un vagabundo. No vas a tener tu propia parcela de tierra. Correcto. Esa es una situación incluso peor. Sí, se convierte en exiliado y forastero Claro. que ya no tiene un hogar. Un incesante vagabundo sobre la tierra. Sí. Así que Caín, en el versículo 13, dice, ¡qué duro! Sí. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé. Lo cual, por cierto, si leemos con cuidado, decimos, Dios no dijo que Sí. se escondiera de su presencia. Sí. Así que Caín está poniendo palabras en boca de Dios. Sí, él supone que si soy un vagabundo, Dios ya no está conmigo. Supongo que se puede entender por qué él supondría eso en ese punto. Claro, sí. Pero es una suposición. Sí, y es la introducción de una frase que dice que el ocultamiento de la presencia de Dios, o estar oculto de la presencia de Dios, se convierte en una imagen negativa del juicio de Dios, o de la ira de Dios, o de que Dios te aparta de su presencia. Ah, sí, la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está conmigo, estoy en peligro. Es interesante que Adán y Eva sean los que se esconden Sí. en la historia anterior. Sí. Muy bien. ¿Y luego? Y luego, todo el que me encuentre va a matarme a mí. Mm. Así que si tu presencia no está conmigo para cuidarme y protegerme... Claro, todo se acabó para mí. Ujú, Así que, básicamente me estás castigando a morir. eso. Creo que es muy curioso que sea un llorón por haber sido castigado por matar a alguien. Pero yo también lloriqueo, así que lo entiendo. Sí, disculpa, otro detalle más. Ok. En el versículo 14 dice, me has desterrado. Es exactamente la misma expresión usada cuando dice, y el Señor los echó del huerto del Edén, en el capítulo 3. Otro paralelo de ser desterrado. Dos historias paralelas, Claro. pero en Génesis 3 el destierro es,
lejos de la presencia, por así decirlo, Mm. que significa estar lejos del jardín. Y aquí es otra forma de destierro. Es un destierro de tener un lugar que puedas llamar tuyo, Ujú. de convertirte en un vagabundo. Sí. Entonces, esto establece la imagen de rendirnos ante el pecado, de no dominarlo, sino de permitir que la amargura, la ira y el resentimiento me dominen. Ujú. Y de luego comenzar a tomar decisiones y tener hábitos y comportamientos que tengan resultados relacionales destructivos, Sí, que darán claro. como resultado un aislamiento cada vez mayor, Mm. convirtiéndonos cada vez más en vagabundos, más y más aislados del mundo, sin un hogar. Claro, sí. La expresión que se usa es estar oculto de la presencia de Dios. Yo estoy en el mundo de Dios, pero me estoy escondiendo cada vez más de Dios por causa de mis propios fracasos morales. Sí. ¿Y quién no conoce esa experiencia? Las elecciones destructivas, la ruptura de tus relaciones que continúan aislándote cada vez más a medida que avanzas por la vida. Mm. Y esa experiencia de estar en el mundo como exiliado, debido a mis decisiones estúpidas, es una imagen muy importante en la historia bíblica. Sí, sí lo es. Tanto que hemos hecho 2 videos sobre el concepto de exilio Exilio, y sí. destierro. Ujú. Así que, una vez más, la historia está Cargada. llena de esto. Sí. Muy bien, podríamos parar ahí. De acuerdo. La marca de Caín es lo siguiente, pero no hace falta entrar en eso. Está bien, vamos a... Gracias por complacerme. Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder? Estábamos mostrando cómo un capítulo de la Biblia es Y tan... ni siquiera llega a ser medio capítulo. Son 14. 14 frases. 14 frases, sí. Sí. Está tan repleto, es tan denso, lleno de ambigüedades. Ujú. Y podríamos quedarnos en esto y comenzar a ver, al luchar con esta ambigüedad, cómo se conecta con el resto de las escrituras. Ujú. Y así, no solo nos está diciendo de qué se trata la historia, sino que en realidad se está metiendo de lleno con nosotros. Sí. Ujú. Y nos damos cuenta, wow, cuando me amargo, estoy dejando que el pecado me devore. Ujú. Y la consecuencia de eso es que me quedo sin hogar, aislado y errante. Y entiendo eso en la relación con la historia, pero también lo entiendo respecto a mis relaciones con los demás, Ujú. Sí. las relaciones con mi esposa o con quien sea. Ujú. Así que ahora, al meditar en esto, todo se vuelve mucho más significativo. Sí. Y entonces, esta es la Biblia como literatura de meditación. Ok. Bueno, ese es un buen resumen. Ahora mira esto. Esta historia nos ofrece palabras e imágenes, especialmente la forma en que se personifica al pecado, Ujú. que van a aclararse mucho más adelante en la Biblia. Hay un párrafo corto en el Nuevo Testamento, en la carta de Primera de Juan, capítulo 3. Ujú. Él habla sobre las personas que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios. Bien. Capítulo 3, 7. Él dice, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Dios es justo. El que practica el pecado, recuerda que en Génesis 4 aparece esa expresión por primera vez. Sí. Ujú. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Así que Juan tiene la idea de que podemos ser hijos de Dios porque la simiente o semilla de Dios está en nosotros. Y por lo tanto somos parte de la simiente de Dios. O podemos ser semilla o hijos del diablo porque pecamos. Claro. Y nos damos cuenta de que todo este vocabulario viene de Génesis 3 y 4. Cierto. Que hay una simiente de la serpiente y Ujú. una simiente de la mujer. Claro. Pero vendrá una persona de la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, lo que Juan expresa aquí como el Hijo de Dios que vino a destruir las obras del diablo. Claro. Pero, aunque eso es lo que ha sucedido en Jesús, la victoria sobre el pecado y la maldad espiritual, tú y yo seguimos teniendo la opción de elegir de qué simiente queremos ser parte. Entonces, en el versículo 10, él dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como
Caín, que Claro, era... si ya para este punto no pensabas que estaba haciendo referencia a esas historias, ahora dice, déjame tirar el nombre de Caín. Sí, no como Caín, que era del maligno. Ahora piensa, Génesis 3 dice que existiría la simiente de la serpiente, y como mínimo entiendes que tienes al menos dos posibilidades. Eso quiere decir que está hablando de serpientes bebé o de personas que ceden a la Claro. tentación de la serpiente como... Sí. Y luego llegamos a Génesis 4, donde alguien enfrenta otra tentación, y la tentación se llama pecado, y vemos que Caín lo hace. Y ahora te das cuenta de que, se supone que debo ver que las personas que se rinden al pecado, como quienes se dejan convertir en la simiente de la serpiente. Parte del legado del mal. El legado del mal. Sí. Y eso es exactamente lo que dice aquí. No seas como Caín, que era del maligno, Claro. y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Recuerdas? Esa fue la pregunta que nos hicimos. Sí. Él simplemente dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sí. Así En que... realidad no da ninguna explicación. Bueno, lo que está diciendo es que Caín y Abel son arquetipos de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Y cuanto más me rindo ante el mal y actúo según ese mal, sea lo que sea, las tentaciones o los propósitos, más me vuelvo del maligno. Claro. Se convierte en mi naturaleza. Mi identidad, sí. Pero hay una simiente diferente, una naturaleza diferente que puedo recibir como regalo. Y es convertirme en la simiente de la mujer, lo que nos guía a vencer el mal, que es... Esa es la historia de Jesús. Entonces, este párrafo corto es genial porque, uno, nos muestra a un autor del Nuevo Testamento que ha leído... Que ha meditado en Génesis. Que ha meditado en Génesis 3 y 4. Sí. Pero también porque está leyendo esa historia a la luz de a donde todo nos guía en Jesús. Juan está leyendo la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Y luego regresa y medita en cada una de las historias del Antiguo Testamento a la luz de toda la historia. Claro. Así que es permitir que cada historia se convierta en un pequeño universo de meditación para reflexionar sobre mí mismo, sobre la vida y sobre Dios. Y también es aprender a leer hacia atrás y hacia adelante, y leer cada historia y poema a la luz de cada otra historia y poema como un todo unificado. Y a esto nos referimos cuando decimos leer la Biblia como literatura judía antigua de meditación. Sí, eso es genial. ¿Y por qué usamos la palabra meditación? Esa es una ambigüedad intencional a la que no hemos respondido hasta ahora. Bueno, porque la idea de meditar es bajar la velocidad y concentrarse en algo. ¿Sí? Pero, ¿sacaste esa palabra de un diccionario o de un tesauro y dijiste, esa es una buena palabra? Sí, no es que simplemente se me ocurrió. En realidad es la forma en que la Biblia retrata al lector ideal de este tipo de literatura. Y el lugar donde la Biblia describe al lector ideal de la Biblia es en el Salmo 1. Ok. Entonces, esto es genial. Ahora vamos a analizar un poema. Sí, ya lo hicimos. Ya con analizamos una narración y ahora vamos a analizar un poema. Y analizamos un discurso en prosa de Juan y ahora vamos a analizar un poema. Comienza con: cuán bienaventurada, cuán afortunada, es una persona que no hace tres cosas. No anda, ni se detiene, ni se sienta en compañía de ciertas personas. No anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, burlones. Andar o caminar es una imagen muy común de la forma en que vives. La vida como camino o un viaje. Sí, la metáfora es la vida como un viaje. Detenerse tiene que ver con el lugar donde estamos sentados, ubicados y arraigados. Sí, nuestra posición. Disculpa. Donde nos detenemos es donde estamos parados. Nuestra posición. Disculpa. Sí. Y el lugar donde nos sentamos es donde echamos raíces. Todas esas imágenes de la vida como un viaje,
la vida como una posición. Bien. Y la vida como una ubicación o como un punto de partida. Claro, detenerse es una especie de punto de vista Ujú. y estar sentado parece ser más como nuestra base de partida, sí. Y los malvados, los rasha, los pecadores y los escarnecedores. Así que esa podría ser nuestra forma de vida. Podría ser nuestro punto de vista o nuestro punto de partida. Sí, y el humano afortunado es el que no termina en ninguno de esos escenarios. Ah, ok. Entonces, si la persona afortunada no termina buscando ese tipo de trayectorias de vida, ¿qué es lo que sí hace que la vuelve tan afortunada? Ujú. Y lo que se nos dice es que la persona bienaventurada o bendecida se deleita en la Torá de Yahweh. Sí, que si estás leyendo la NBLA, dice la ley del Sí, Señor. disculpa, la ley del Señor, Ujú. sí. Pero eso se refiere a la Torá. La palabra hebrea es Torá. ¿La enseñanza? Sí, lo cual... Desde Génesis hasta Deuteronomio. Lo cual, en su sentido más limitado, puede referirse solo a la enseñanza que imparte un anciano, un sacerdote o un profeta. Mm. La expresión Torá de Moisés o Torá del Señor puede llegar a referirse al cuerpo de literatura del pacto relacionada con Moisés y también puede referirse a la literatura bíblica en su conjunto. Claro. Entonces es deleitarse en la Biblia. Deleitarse en la Biblia. Y en las Escrituras. El nerd de la Biblia. Sí. Así que ellos, en primer lugar, se deleitan. ¿Por qué se deleitan? ¿O cómo expresan ese deleite? Bueno, lo que hacen es meditar en la Torá todos los días y todas las noches. Y meditar es una palabra de moda en español en este momento. Claro, y por lo general pensamos en sentarnos en silencio, vaciar la mente Sí. y tal vez repetir una frase o algo así. Escuchar nuestra respiración. Sí, excelente punto. En términos de la corriente de influencia, como el yoga o la atención plena, el mindfulness, es decir, hay bastante sabiduría en lo que es involucrarse en esos hábitos de respiración y vaciar la mente con el propósito de calmarse. Eso no es en absoluto lo que se describe aquí. Esa no es la meditación de la que se habla aquí. Claro, Ujú. en lugar de vaciar la mente, esta forma de meditación tiene que ver con llenar tu mente. Pero llenar la mente con algo diferente a nuestros propios pensamientos. Claro, sí. La palabra meditar en hebreo es hagá. Y aparece unas 8 o 9 veces. Ah, ok. Así que no es una palabra súper común, pero Ujú. se usa bastante. Nos da una imagen bien clara. En realidad, la mayoría de las veces que se usa, quienes lo hacen son animales. Ah, ¿ellos meditan? Interesante. Describe lo que hace un oso con respecto a su presa. Un oso medita en su presa. Un oso captura a un mapache, mata a un mapache, o en términos bíblicos sería como un tejón o algo así. Entonces sí, es como que se lo come. Se lo está comiendo. ¿Y qué sonido hace un oso grande cuando come a otro animal? ¿Sonidos de estar comiendo? Sí, como... Ah, cierto, sí. Como ruidos con la boca, ¿verdad? Claro, sí. Sí, como un gruñido. La palabra en español que tenemos para eso es como gruñir. Sí, gruñe, pero también hay chasquidos con la boca claro, y, sí. y lo que disfruta. 2 veces esta palabra, una en Isaías 59 y otra en Ezequiel 7, describe lo que hacen las palomas en la grieta de una roca o, ya sabes, en el alero de un edificio. Las palomas suben allá arriba y... ¿Meditan? Hagá. Hagá. Ujú. Hacen sus ruiditos. Sí, tenemos una palabra muy específica en español El para suriar. eso. Suriar, sí. En ambos casos, es un sonido silencioso, suave, primario y gutural. Sí, bueno, mientras nos concentramos en algo. Sí, Bueno, con el oso es porque se concentra en comer, no con la paloma. sí, exacto. Entonces, eso es lo que hace la persona bienaventurada con la Biblia. Día y noche, esa persona hagá en ella. ¿Y la palabra que usamos es meditar? Sí, meditar está bien, porque tiene que ver con enfocarse. Ujú. Pero lo que nos falta captar con la palabra meditar es la idea de la lectura en voz baja. Lo que esto contempla es a alguien que lee tranquilamente la Biblia en voz baja para sí mismo, con el propósito de concentrarse en ella. Yo también comencé a poner esto en práctica y lo noto todo el tiempo. Qué interesante. Lo que hago como hábito es que cuando leo la Biblia, la leo susurrando en voz baja para mí mismo. Algo así como...
cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, Claro. ni se detiene en el camino de los pecadores, Ujú. ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y al hacerlo así, todo mi cuerpo y mi mente se involucran de una manera muy diferente a cuando leo sin hablar. Claro. Así que lees usando tu voz todo el tiempo. Y entonces, cuando lees usando tu voz todo el tiempo, también comienzas a pensar en eso todo el tiempo. Claro. Es lo que llena tu mente. ¿Por qué Caín hizo eso? ¿Por qué Saúl hizo aquello? ¿Por qué Génesis 3 está junto a Génesis 4? ¿Y por qué se usa el destierro en ambas historias? ¿Por qué el destierro es una imagen de las consecuencias del pecado? ¿Y qué significa Sí, que...? si esas son las preguntas que llenan tus pensamientos durante el resto del día, Ujú. luego cuando te encuentres con tus propios problemas en la vida, Ujú. estas van a ser las palabras, las imágenes y las ideas que tendrás para procesar tu vida. Exacto, sí. Y ese es el punto, que no las leas solo por leerla, Ujú. sino para que comience a moldearte. Sí, ujú. Bien. En primer lugar, el Salmo 1 dice que la forma ideal de conectarse con la literatura bíblica es leerla pronunciando las palabras en voz baja para uno mismo regularmente, para que sea aquello en lo que pienses constantemente. Esa es una cosa. La segunda es, además, una afirmación de que la Biblia ha sido diseñada para ser el tipo de literatura que se puede leer y en la que se puede pensar durante toda la vida. Aquí se implica que hay suficiente en qué pensar Día y noche. y leer todos los días por el resto de tu vida, y que no habrás agotado la profundidad ni la riqueza de lo que contiene. ¿Y eso qué sería? Eso supone que la Biblia está diseñada con una profundidad tal que ninguna mente humana puede agotarla, ni siquiera en el transcurso de toda una vida. Cierto. Y mencioné esto en algún episodio anterior del podcast, sobre la comunidad de los rollos del Mar Muerto. Ah, sí. Tenemos literatura producida por ellos mismos sobre sus hábitos y prácticas. Ah, cierto. Se llama La regla de la comunidad. Ellos tenían que leer un pasaje como durante 10 años o algo así. Ya tenían que ser unos nerds de la Biblia, estar inmersos unos 10 años en lo que ellos llamaban la Biblia, el rollo de la meditación, y usaban exactamente esa palabra del Salmo 1. Ok, Hagá. Tomaron la idea del Salmo 1. Ellos estaban tratando de ser una comunidad de personas del tipo del Salmo 1. Y lo que el Salmo 1 nos dice es que los lectores ideales son así porque quienes escribieron la Biblia eran ese tipo de personas. Claro. Unos nerds de la Biblia. Así que debían haber pasado una década como ratones de biblioteca de la Biblia. Y luego, la vida de la comunidad consistía en décadas de lectura diaria y meditación en las escrituras y oración, junto con otras actividades de la vida cotidiana. Entonces, para ellos, se necesita toda una comunidad de personas y toda una vida de... Ni siquiera una mente humana puede comprender todo lo que pasa. Se necesita un grupo de personas que lean y mediten en ello juntas. Y el resultado de eso es la imagen del árbol plantado junto a las corrientes de agua. ¿Qué es la imagen del jardín del Edén, del árbol eterno? El versículo 3. El árbol eterno es una corriente interminable. Las escrituras son una fuente interminable de vida y riqueza que da como resultado una vida humana fructífera. Ok, sí. Si pensamos en cosas como la narración de Caín y Abel, aparentemente seremos Es una vida destructiva. Sí. Ah, pero si pensamos en ella... Claro, si pensamos en ella... Va a darnos vida. Va a darnos cosas buenas a nuestra vida. Claro. Y para eso está diseñada la Biblia. Entonces, este no es un paradigma que alguno de nosotros tuvo como experiencia propia de crecimiento. O sea, la Biblia no era esto. Y luego, una vez que comprendemos que la Biblia sí es esto, de repente nos damos cuenta de que... la narración bíblica va a ser algo único si está escrita en esta cultura con un conjunto de suposiciones y técnicas de diseño, y la poesía bíblica va a diferir de la poesía de otras culturas. Los discursos bíblicos, las leyes bíblicas, todo lo que sea bíblico, va a tener un sabor único que llamamos literatura de meditación judía antigua.
Entonces, la idea no es llegar a tener un dominio completo. No es una especie de exhaustividad en la que finalmente desciframos todos los códigos y obtenemos todas las respuestas. Sí, pero se supone que debemos crecer en competencia y seguridad. Claro, no se quedará en algo ambiguo y superficial, sino que seguirá haciéndose más profundo, significativo y constructivo. Sí, uno crece, uno aprende, pero al mismo tiempo uno es consciente de que está en un pozo muy, muy profundo, así que siempre hay algo más por descubrir. Sí. Y de que siempre podría estar equivocado, probablemente sobre muchas cosas, en las que después de otra década de vida y meditación en las Escrituras, tendré una visión aún más desarrollada de ellas que, ojalá, será más veraz y fiel. Pero bien, eso es. Ese es el tipo de humanos que la Biblia procura inducir. Humanos fieles que gobiernen bien el mundo en alianza con Dios. Porque eligen lo bueno y no dejan que el pecado los devore. Sí, no dejan que el pecado se coma su almuerzo todos los días. Se coma su almuerzo. Me encanta esa imagen. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. Tenemos muchos recursos en nuestro sitio web. Tenemos videos y notas de estudio. Está todo en nuestro sitio web, proyectobiblia.com. Si el podcast es nuevo para ti, te recomiendo que busques nuestro episodio sobre ¿cuál es la historia de la Biblia? Es una buena visión general de toda la narración bíblica y no es la historia que probablemente esperas. Somos una organización sin fines de lucro y hacemos estos recursos de forma gratuita gracias a un número creciente de personas que nos apoyan, como tú. Así que gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Diego, de Argentina, de la ciudad de Mar del Plata. Conocí a Bible Project a través de los videos de YouTube. Luego me enganché con los podcasts para profundizar mucho más. Así que súper agradecido de todo el contenido que generan. Sirve mucho para aprender, para interiorizarse, para cambiar, para enseñar. La verdad sirve mucho para enseñarle a la gente que no tiene un acercamiento, una cercanía a la Biblia o a Cristo a través de videitos súper sencillos que no por eso pierden profundidad. Así que muchísimas gracias. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús y Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast y buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.